Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Arminda, buenos días. Y estamos aquí para desarrollar un nuevo tema. Sí, y ya estamos en nuestro programa número 15 ya. Muchos Vamos programas avanzando. ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, seguimos avanzando y esperamos que los oyentes nos sigan enviando los temas que les interesa. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas creo que no le solemos dar tanta importancia, ¿no? Que es el abrazo, la importancia que Fíjate, tienen los abrazos. fíjate que realmente a veces no le damos la suficiente importancia, como tú dices, y sin embargo está en nuestro día a día. A veces sin pensarlo lo estamos dando o estamos recibiendo. Así mismo es, pero realmente, ¿qué es el abrazo? ¿Qué significa el abrazo? Es importante Bueno, que le la dediquemos. verdad, Arminda, que el abrazo va a tener el significado diferente conforme a las emociones de cada persona. Mm, El abrazo es el rodearle con los brazos a la otra persona. ¿Para qué? Para transmitirle afecto, cariño. Hay momentos que le estamos dando como un abrazo de apoyo. Tiene mucha significación. Depende mucho del momento en que se lo da, ¿entiendes? Tiene realmente una significación tanto personal como social, porque en mm. la sociedad también utilizamos los abrazos, no solamente entre personas afines a nosotras y personas cercanas, no, que a veces en eventos protocolares también se presenta el abrazo. Lógicamente es un abrazo diferente, tiene muchas diferencias, son varios tipos de abrazo, pero la significación mayor a la que queremos abocarnos hoy, pues es justamente a ese abrazo que nos reconforta, a ese abrazo que nos da bienestar, a ese abrazo que significa apoyo, a eso queremos referirnos hoy. Y como tú dices, vamos a darles un poquito de espacio a eso que es Mm. tan importante a pesar de ser tan común. Es cierto, y hay muchos tipos de abrazos. Según qué tipo de abrazo se van manifestando diferentes emociones. Hoy vamos a estar hablando de 12 tipos de abrazos y específicamente lo que aporta el abrazo, en qué nos beneficia a nivel físico y a nivel psicológico, Tal. que es muy importante. Sí. Entonces, pues empiezo yo hablando un poco de lo que es el abrazo clásico, que es el Ujú. abrazo que normalmente utilizamos con familias, con amigos, con gente conocido, ¿no? Y se trata de una forma de abrazar muy íntima en la cual los cuerpos se mantienen pegados con firmezas. No suele durar más de 3 segundos. Por lo general se utilizan en las despedidas, en los reencuentros. Ese es, digamos, el típico abrazo. Ese es el abrazo clásico, ¿verdad? Sí, Se parece eso. mucho al abrazo amistoso, Mm, porque el abrazo amistoso también es de la misma manera, donde realmente lo que juntamos son los pechos, ¿verdad? Y nos rodeamos con los brazos. Realmente es un abrazo con firmeza, pero es un abrazo corto. mm, Es un abrazo en donde, como tú decías, también usamos mucho en las despedidas, mm. pero a veces no nos referimos a las despedidas largas, sino a una despedida de voy y vuelvo, ¿entiendes? Que es un abrazo corto, pero es un abrazo fuerte y se va, ¿verdad? Ese es un abrazo que se manifiesta entre personas cercanas, entre amigos, personas conocidas, ¿verdad? Es un abrazo rápido. Mm. Pues el siguiente abrazo es el abrazo protector, Ujú. que, que se suele utilizar más bien para proteger a las personas. Es un abrazo muy característico porque además se ve, ¿no? Donde la persona que abraza está detrás y la que recibe el abrazo, digamos que está delante de la persona. Una señal de estabilidad, confianza y de cuidado. Generalmente este abrazo lo que aporta es protección a la persona
a quien se le sí, está abrazando, ¿no? sí. A mí me gusta mucho este abrazo, lo suelo hacer cuando me voy al cole con mi hijo y me despido, como ya está enfrente como para entrar y yo le doy el último abrazo De de, de seguridad, seguridad, de darle esa le da confianza seguridad. que lo pases bien, que todo saldrá bien. Y es muy Sí, importante, es que lo hacemos de una manera inconsciente, de una manera espontánea, pero muchas veces no nos paramos a pensar de lo importante que es estas cosas, ¿no? Los abrazos sí, en sí, sí. general y luego el tipo de abrazo que damos. El tipo de abrazo que damos. Exacto. Luego tenemos el abrazo de oso que tanto nos gusta, Sí. porque es un abrazo realmente apretado, dura un poco más. Todo ese tema, yo realmente considero mucho eso porque mi hija El me suele achuche, decir, que se le decía, necesito te voy a achuchar, ¿no? eso, achuchar, porque mi hija me suele Sí. decir, quiero un abrazo de oso. Entonces es cuando realmente la rodeo y nos quedamos unos segundos allí, ¿verdad? Y entonces Sí. hay una transmisión de energía positiva allí, a lo mejor ella lo necesita y yo con ese abrazo le estoy dando esa seguridad, ese bienestar, ese abrazo fuerte, ¿verdad? Pero Mm. también bueno, es un abrazo que dura un poquito más que los anteriores. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir ese apoyo a la otra persona. Entonces, es un abrazo mucho más, con más afecto, por así De decirlo. contención, ¿no? Contiene Hay mucho. contención, hay afecto, hay Mm. una cercanía diferente. Ese es el abrazo de oso y que nos gusta mucho. Sí, Generalmente los es niños muy dicen, dame terapéutico. un abrazo de oso y se te tiran encima y lo coges, ¿no? Sí, sí, Que sí. es un abrazo muy agradable de ambas partes, porque lo Mm. das y porque lo recibes a la vez, es mutuo. Claro, hay Sí, mucha, en ese proceso de reciprocidad es donde realmente se ve el aspecto terapéutico, ¿no? El beneficio sí, la terapéutico. emoción que genera, Claro. las hormonas que moviliza Mm. internamente, porque eso va a a la corriente sanguínea y lógicamente produce un bienestar. Es una Claro, forma de alegrarte la vida, más o menos. así es. Sí. Pues luego viene el abrazo asimétrico. Este abrazo Ujú. generalmente se da entre personas de distinta altura. Puede ser un chico alto y una chica, o puede ser que una persona esté sentada y la otra de pie, ¿no? Pero es un tipo de abrazo que se suele dar más bien entre parejas, ¿no? Estos Ujú. abrazos que se mira, que se abrazan, en las películas se ven mucho, ¿no? Esas parejas que se abrazan y se miran directamente en los ojos, ¿no? Sí, Hay sí, ese sí. juego de mirada. Hay un contacto visual. Hay un contacto visual, claro, Sí, y también suele tener pues cierta connotación sexual. Es un tipo de lógico. abrazo que se suele dar entre dos personas que se atraen. Eso, cuando hay Sí, un sentimiento de pareja. Tiene que claro. haber, es más bien para las parejas. Sí, suele dar. Y también, claro, en este tipo de abrazo, si hay ese contacto de mirada unos a otro y uno frente a otro, y si uno no siente nada, bueno, puede sentir amistad también. Dice mucho, es muy significativo, ¿no? Pero si hay atracción, Ya. aquí fuego total. Sí, pero si es que hay una atracción Claro, mutua, porque como tú dices, si a la exactamente. otra persona no le produce el mismo Le efecto, puede pues hacer le sentir puede generar incómodo, incomodidad. eso, le puede generar rechazo, Claro. ¿entiendes? Entonces también tiene sus lados, ¿no? Mm. Tiene su pro y su contra. Bueno, pero Así es. normalmente se da entre personas que se atraen mutuamente. Sí. Luego tenemos el abrazo unilateral. Este abrazo yo considero muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucha connotación emotiva. ¿Por qué? Porque en este caso no es mutuo. En Mm. este caso lo estamos dando de un solo lado. Por ejemplo, a una persona que está de duelo, tú la abrazas, pero la otra persona no tiene intención de Mm. abrazarte ni nada porque está deshecha, ¿entiendes? Claro. Entonces, tu misión es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque lo que tienes que transmitirle es calma,
mm, Lo que tienes que darle, tú le tienes que dar sin esperar que ella te devuelva nada, ¿entiendes? Que es un apoyo, es como un soporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ujú, otra persona está con los brazos caídos. Tú eres la que está dando el ánimo, está tratando de transmitir energía positiva a esa persona. Y a mí me claro. parece sumamente bonito. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con esa esencia humana que tenemos, porque Mm, vemos que la otra persona realmente lo necesita y estamos dispuestos a dárselo, sin esperar nada, lógicamente. claro. Y claro, el abrazo es un abrazo importante por eso, porque puede ser muy significativa para la otra persona como para animarla. Esa es la Claro. intención de ese abrazo. Es solamente de un lado, pero tiene una misión muy positiva, muy grande como ser humano. Sí, sobre todo ese fuerte apoyo emocional que la persona recibe cuando hay reciprocidad. Y esto se ve mucho cuando lo vemos, por ejemplo, es que en estos tipos de abrazo no hace falta ni las palabras. No, Es una forma de comunicación no verbal también, es porque mucho más prolongado. los abrazos Sí, expresan mucho, ¿no? O sea que nos estamos comunicando de una manera no verbal. no verbal. El abrazo por la cintura es un tipo de abrazo muy íntimo y muy romántico. También esto significa que hay total confianza, comodidad y placer entre quienes lo realizan. Tiene que haber mucha confianza. Porque si no, pues como decíamos, la persona se puede sentir un poco como incómoda. Las personas se toman con firmeza a nivel de la cintura, ¿no? Mirándose unos a los ojos. Incluso puede ser como un preámbulo de unos besos apasionados o de un jugueteo en el plano sexual. Esto, También. esto también es como algo muy íntimo que se suele dar solo en pareja. Sí, porque a través de la piel manifestamos muchas cosas, Claro. transmitimos muchas cosas. Entonces, y esto me hace acordar del abrazo con movimiento, que Sí, el abrazo en el aire. fíjate que el abrazo con movimiento se da normalmente cuando ambas personas estaban distanciadas, no se veían ya hace tiempo. Ujú. Entonces, claro, la vez que se encuentran, pero se dan un achuchón que no vea, ¿eh? Entonces Sí. normalmente se balancean de un lado para otro, dura un poco más, manifiesta mucha alegría, ¿eh? Es el Ujú. abrazo con movimiento. A veces los niños también lo hacen. Los niños también con sus juguetes, un juguete que hace Sí. tiempo que no lo está encontrando y de repente lo encuentra, ay, que lo he encontrado y lo balancea contra su pecho. Ese es un abrazo con movimiento y es muy bonito, realmente. Vale, Bueno, y el abrazo en el aire es un tipo de abrazo que está ligado a la pasión, al deseo y al placer. Cuando la pareja, por ejemplo, te coge en brazos y la pierna de la pareja rodea la cadera, esto también se ve mucho en las películas. Bueno, y en la vida sí, real también. claro, Pero este tipo de abrazo se da también en pareja y sobre todo donde hay mucha conexión emocional y física, por lo ujú, que es muy común cuando la gente se casa, también hay veces que le cogen brazo, ¿no? Que se ve en las eso, películas. No es ya, un abrazo, pero bueno, le coge de una manera, pero también suele ser en abrazo cuando también este tipo de abrazo, aunque no siempre se pueda dar dentro de la pareja, también se suele dar entre dos personas que hay mucha confianza y que de repente te cogen brazo, ¿no? Y ya, ya, ya. te empieza como a girar en el aire. Bueno, Ahí yo a mi está. hijo le hago mucho. A mi hijo hay veces Sí, cuando me voy a buscarle del cole, le cojo y le abrazo y le empiezo a dar esos giros, ¿no? sí, es como si te trepara, se ponen los pies en la cintura, los brazos te Claro, rodean el cuello, sí, sí, sí. que muchas formas de hacerlo también hay, Esto se da mucho entre madres e hijos, bueno, entre los padres. también.
Entonces, pues bueno, hemos mencionado pues los tipos de abrazo y ahora lo interesante realmente es, Antes que esto, sí, Arminda, a mí me gustaría hablar del que hay abrazo otro. Ah, violento, cierto, que que nos habíamos existe el olvidado. abrazo violento también. ¿Y por qué se lo llama así? Porque a veces el abrazo es muy apretado, es como para inmovilizarle a una persona que puede causar incluso dolor. A veces se dan estos abrazos en las peleas, ¿verdad? Tú misma habrás visto algún episodio de boxeo en donde el contrincante ya no puede más y Mm. entonces, ¿qué busca? Agarrarlo, abrazarlo y movilizarlo para no seguir recibiendo golpes, ¿no? Claro. Ese es el abrazo violento y a veces con las peleas de pareja también se suele dar, que le inmoviliza a la otra persona. Es el tipo de abrazo que menos nos gusta. Mm. Es algo que ojalá no ni se utilice, que no Sí, haya necesidad de utilizar. también se suele utilizar pues de dominación como para dominar y movilizar a las personas, ¿no? Inmovilizar a la persona. Sí, En las relaciones como de acoso, ¿no? También también, esto de abrazar, sí. es que claro, el abrazo tiene tanto beneficio, pero según cómo se haga puede ser También, perjudicial. que también tiene su lado oscuro, que no todo es positivo, Claro, dependiendo de quién viene y cómo lo haga. Que eso. el abrazo es una cosa, es es algo cotidiano. Estamos haciéndolo todos los días. Y como tú dices, cada quien transmite la emoción que quiere con un abrazo. Entonces, por eso es que hay tantas formas de abrazar. Y existen muchas más. Hemos nombrado 12 o 13, pero hay una Hay cantidad más. inmensa de abrazos, sí. Y todos tienen su connotación de afecto, más bien de afecto que de rechazo. Sí, sobre todo no sé, no recuerdo cómo se llama este abrazo, pero hay un tipo de abrazo que también se suele ver donde solo será unilateral, que has dicho tú, donde Es la persona unilateral. abraza y la otra como que descansa en el abrazo, que tiene los Exacto. brazos como colgando, ¿no? Caído, sí, Ese, por caídos. ejemplo, también es un abrazo que se suele dar cuando todavía somos, cuando son todavía niños y a lo mejor se ha caído, se ha lastimado y la madre va, le coge, le abrazo y el niño Sí, como que descansa en ese abrazo y ahí es cuando recibe todo ese apoyo, también todo ese como contención refugio, como refugio. como un refugio. Sí, Sí, sí. Y sí, es es que es bonito también. tan importante los abrazos que proporciona tranquilidad. Cuando somos bebé, por ejemplo, Ujú. ser abrazados y acariciados es muy necesario para el correcto desarrollo a nivel físico y emocional. Además, está demostrado, se ha hecho muchas investigaciones con bebés donde no han sido acariciados, besados, abrazados, tocados, ¿no? Sí, De que realmente estos bebés han mostrado carencias a nivel físico y a nivel psicológico. sí. Es tan importante el contacto físico. Sí, es realmente importante y científicamente aconsejan justamente los abrazos. ¿Por qué? Porque hay que activar esas hormonas del bienestar. Y la persona Ah, que no recibe abrazos tiene dormido esas hormonas. Entonces es importante mantenerlos activos. ¿Por qué? Porque benefician al ser humano. sí, es que cuando nos abrazamos con los abrazos, lo que se disminuye es el cortisol y con ello, claro, se disminuye el estrés. Todo esto hace que La mejoremos todo nuestro adrenalina sistema también. inmune, ¿no? Sí, Esto, pues ya hay es un estudios beneficio. que Sí, son lo beneficios que confirman. aportan. Sí, Sí. también liberamos dopamina y endorfina, que ayuda a Eso, aliviar el dolor y a mejorar el estado de ánimo. sí, sí, sí. La oxitocina, que es la También, hormona del amor que dicen, sí, y también del se activa bienestar con en los general. abrazos. Sí, Sí. sí. La serotonina, la endorfina, como tú dices, es el grupo de hormonas que generan el bienestar. Entonces, en el abrazo disparamos eso. Entonces, se puede minimizar
todo ese estrés, inclusive para las personas que sufren de depresiones, el abrazo es sumamente importante, porque a Mm. veces estamos depresivos justamente porque no activamos las hormonas del bienestar. Entonces, con el abrazo es un aporte positivo para una persona, ya sea estresada, angustiada o con depresión. ¿Por qué? Porque está en movimiento constante todas esas hormonas. Mm. Y también es importante para poder obtener el beneficio, ¿no? Todo el beneficio de los abrazos, que por lo menos dure 20 segundos. Porque normalmente solemos dar esos abrazos de 3 segundos, como Tres habíamos dicho, ¿no? segundos. Entonces yo, pues como sé que es tan importante estos abrazos, tengo con amigas que también sabe que es importante que cuando nos vemos vamos contando uno, dos, vamos contando esos abrazos. Y con mi hijo Ya, también intento practicar. interesante. Es una Sí, forma de mantener los 20 segundos, claro, porque a porque partir de los 20 segundos, según las informaciones científicas, a sí, partir de los 20 segundos, es que esas hormonas se movilizan y van a la corriente sanguínea. Y entonces, claro. lógicamente, activa todo tu organismo. ¿Por qué? Porque activan la parte inmune del ser humano, la parte del bienestar, la calma, ¿verdad? Mm. Entonces, es bueno y para la tensión arterial también. Sí, ¿Por qué? reduce Porque, el ritmo cardíaco. exacto, porque entra en calma y lógicamente la tensión arterial baja. Así que gente que tenga tensión alta, por favor, busquen abrazos, compartan Abrazos abrazos, con la que eso hace familia, con bien. las personas de su entorno. Claro, también Eso, esto viene muy bien para la gente que tiene ansiedad porque reduce la sensación de miedo, que es lo claro. que generalmente las personas ansiosas suelen experimentar, ¿no? Reduce Ujú. la sensación de miedo y aporta un equilibrio al sistema nervioso, eh, al, Sí, al sentirse más relajado. claro. Relajados y Y relajadas, psicológicamente eso ayuda. confiados y protegidos. Lógicamente, es como una terapia, porque hay terapias del abrazo. Claro. Hoy en día se está utilizando mucho los abrazos en muchos sectores Mm, de la salud. Las personas, inclusive con demencia, las sí. personas con autismo, Mm, las personas con autismo, inclusive hoy en día están contando con máquinas de abrazo. ¿Por qué? Por los efectos que produce en él. Y entonces gradualmente lo conduce a ese bienestar que necesita, a esa estabilidad que necesita. Entonces, cada vez más se le está dando mayor importancia a lo que es el abrazo. Y yo creo que es una forma de este programa lo que busca es justamente que nuestros oyentes se detengan un poco a pensar cuándo ha sido su último abrazo, cuándo ha dado su último abrazo, mm, cuándo ha recibido su último abrazo. Y conforme a eso, conforme a lo que estamos diciendo, que se aboquen a dar esos abrazos, a recibir esos abrazos. Que no haya miedo, que no haya temor, que no haya timidez en cuanto a eso, porque los efectos se notan, los sí, efectos se notan. Porque hay que reconocer también de que de tanto que una persona no recibe abrazo es como si no existiera. ¿Ya? claro. ¿Por qué? Porque lo tiene dormida esas hormonas. Bloquea Entonces, esa conexión. Y esto esa también, el conexión abrazo interna también incluso. viene muy bien para gestionar el enfado y también para fortalecer la empatía. Por Ujú. ejemplo, cuando alguien está con muchísimo enfado, con mucha ira, pues se le abraza porque en ese momento necesita como conectar Contención. con tensión, ¿sí? Cuando está con mucho enfado. Muchas veces, pues, le das un abrazo y en lugar de seguir a lo mejor enfadado o insultando, lo que suele pasar es que se echa a llorar O se calma un o se poquito. calma, ¿sí? Se rompe a llorar, que también eso es bueno porque es una manera de desahogarse o se calma. Sí, es Eh, importante notarle cuando le notamos a la otra persona fuera de sí, es cuando es importante ese acercamiento claro, siempre y cuando la para persona volver a se muestre equilibrarle. receptiva también, porque hay Lógico, veces que lógico. no quiere nada y déjame en No, paz, ¿no? no. Pero de Pero ser sí, posible, de ser posible, esos momentos son importantísimos para darle un abrazo y bajar esa adrenalina,
que Ese está nivel de cortisol que lo de cortisol mantiene que tienen, súper sí, en las nubes exactamente. con el Amortigua un estrés. poquito la Ujú. ira que, También, también sirve para rejuvenecer. Los abrazos favorecen la oxigenación de los tejidos, lo de los que tejidos, ayuda a que nuestro cuerpo pueda rejuvenecer. Mira, qué importante. lógico. Esto es algo, esta información yo no lo sabía, por ejemplo. Cada, cada Sí, día, cada día vamos a tratar de hacerlo, ¿eh? vamos Que a es fundamental abrazar para a todo nuestro lo que bienestar. encontramos por ahí. Eso, Es que además existe incluso un día, no recuerdo, creo que es en noviembre, pero no sé qué fecha, existe un día que es el Día Internacional de los Abrazos. sí, sí. Hay un día del Sí. abrazo justamente por esa razón, por los Mm. beneficios que aporta. Que inclusive he visto varios vídeos que han puesto en internet cuando me das un abrazo y le da un abrazo y va Sí, para otro y le das un abrazo y bueno, eso se va repitiendo en muchas personas desconocidas, pero en síntesis luego es que la persona queda y dice, ¿y esta porque me ha abrazado o porque quiere un abrazo? ¿Entiendes? mm, Que más o menos que despierta o curiosidad o despierta ese bienestar en él, bueno, te parece normal, algo tan sencillo, ¿eh? claro. Y entonces tenemos que considerar esos beneficios. Así es que también un mensaje para los padres, ¿no? Menos gritos y más Y abrazos a los más hijos, abrazos. porque muchas veces no le estamos gritando que no nos hace caso, que no nos escuche, y a lo mejor lo que el niño está necesitando es esa contención, ese Esa abrazo, ¿no? cercanía, Esa esa cercanía. cercanía, sí. Sí, Así sí, sí, es. es fundamental realmente y eh, yo creo que es una forma de que el niño tome confianza, que el niño se abra, porque a veces si los gritos pelados de los niños a veces tienen otra razón de ser. Claro. Entonces, quizás al abrazarlo, le das, hay una apertura para que él manifieste lo que está sintiendo. Entonces, realmente lo importante sería, como tú dices, menos gritos, más abrazos. ¿Por qué? Así Porque el es. resultado va a ser diferente. Claro que eso con los niños con los niños autistas que has mencionado antes es imposible por eso, porque ellos rechazan todo Sí, lo que es contacto hay un físico, ¿no? Por rechazo. eso, pues tengo entendido que fue en Dinamarca el primer sitio donde se empezó a crear estos aparatos, estas máquinas, y ahora Sí, también aquí en España. Eh, hasta donde leí, todavía no se han aplicado con humanos, pero sí ya se han empezado a hacer los experimentos con los animales. Y es una máquina que da mucha contención, digamos que tiene como niveles de contención. Si la persona como que lo va probando, si le aprieta mucho, pues se va como aflojando. adecuando. Adecuando, viene con un mando y estuve viendo el video y me pareció muy Mm, interesante porque también tiene música, tiene luz, para sí, que de también relax. le pueda activar la parte sensorial, ¿no? Sí. Auditiva, Y está visual. pensado justamente para las personas autistas, Claro, justamente, porque como tú dices, ellos rechazan, se niegan. sí, Entonces, ¿qué pasa? Gradualmente es como, es como hacerle ver que el abrazo es algo natural, algo claro. normal, Es que algo le ayuda cotidiano, en su proceso de desarrollo neurológico, porque ellos como tienen afectada la parte la neurológica, parte neuronal. es un aporte importante que ellos, aunque sienta rechazo hacia las personas, pues con estos aparatos, pues se sienten como en contención, Sí. como Y apoyados. luego tendrá su proceso de vinculación con las personas, Claro, sí. pero para iniciarlos, pues están Siempre es probando mejor con los eso. humanos, no se puede reemplazar, una máquina no puede Jamás, reemplazar al humano. jamás, jamás, Pero en jamás, caso de jamás. personas que no dejan, porque también en el autismo hay grados de autismo. Hay Lógico. niños autistas que sí permite el contacto hasta cierto punto,
pero hay niños autistas que rechazan totalmente. Entonces, Totalmente, claro, hay totalmente. grados y grados. Pero lo Sí, sí, importante es que se está empezando a hablar de estos, ¿no? Se está dando importancia y yo creo que después de la pandemia más todavía, ¿no? más Que ha faltado el todavía. contacto. Entonces, se está dando muchísima importancia a todo lo que es nivel de contacto, los abrazos, las El caricias, contacto sí, físico. la mirada, Sí, la sonrisa también. A ver sí. si para El siguiente roce hace el programa cariño. hacemos el tema de El la roce hace el risoterapia. cariño, dicen. Sí, porque estos tiempos no nos hemos visto la sonrisa. Ya, pues sí. Así es, Y yo creo que deberíamos de implementar en nuestro día a día claro, sin buscar muchas razones. Basta con que lo quieras hacer y ya sí, está, porque así de es. ahí nace esa vinculación cercana y ese bienestar que buscamos. Mm. Bueno, Carmen, hasta aquí nuestro programa. Espero que les haya gustado a nuestros oyentes ya, ¿no? Porque también nos está viendo por aquí, por esta plataforma, ¿no? Ya, A pues todas las sí, personas que nos siguen a través de esta ya. plataforma. Y ya volvemos en otra ocasión con otro tema. Con otros temas y ojalá que ellos puedan aportar también ideas, cosas que quieran Sí, que desarrollemos. así Bueno, es, pues nada, Carmen. encantada Bueno, y hasta la gracias próxima. por tu aporte como Gracias. siempre y ya seguimos viéndonos. Vale, gracias. Adiós.